Hola, bienvenidos a la Ciencia del Derecho. Soy la abogada Patricia Arévalo y hoy veremos definiciones de acto jurídico, negocio jurídico, convención, contrato y cuasicontrato. Comenzaremos con la definición conceptual de acto jurídico. El acto jurídico es un hecho jurídico del hombre voluntario, lícito e intencional, cuyos efectos pueden ser queridos o no por su autor. Como toda definición conceptual, consta de la indicación del género próximo de la especie definida y sus diferencias específicas dentro del género. La especie definida tiene, en este caso, la denominación de acto jurídico. El género próximo del acto jurídico es el de ser un hecho jurídico del hombre voluntario, lícito e intencional. Y lo que lo diferencia específicamente dentro de este género es que sus efectos pueden ser o no queridos por su autor. Por consiguiente, los elementos de la definición conceptual que hemos elaborado son tres. Denominación, acto jurídico. Género próximo, hecho jurídico del hombre voluntario, lícito e intencional. Y la diferencia específica, cuyos efectos pueden ser queridos o no por su autor. Para entender aún mejor la definición, explicaré sucintamente cada una de las categorías que contiene el género próximo. Pues bien, un hecho o acontecimiento cualquiera puede ser jurídico o no. Si no es jurídico, se llama hecho material, simple o relevante. Un hecho jurídico es el que incide sobre una norma jurídica. Esta incidencia puede ser obra de la naturaleza, caso en el cual el hecho jurídico pasa a llamarse precisamente hecho jurídico de la naturaleza. También se le llama hecho jurídico propiamente tal, o hecho jurídico en sentido estricto, o hecho jurídico objetivo, como el nacimiento, la muerte o una pandemia, o bien obra del hombre o del humano. El hecho jurídico del hombre, del humano o subjetivo, puede ser voluntario o involuntario. En estos últimos no hay voluntad como los hechos de los dementes. El hecho jurídico del hombre voluntario puede a su vez ser lícito o ilícito. El hecho jurídico del hombre voluntario lícito es aceptado por el ordenamiento jurídico y se clasifican en intencionales y no intencionales. El hecho jurídico del hombre voluntario, lícito, intencional es y se llama acto jurídico, y especie de este último es el negocio jurídico. En la doctrina alemana e italiana, la diferencia específica que hay entre acto jurídico y negocio jurídico es que, si bien ambos son hechos jurídicos del hombre, voluntarios, lícitos e intencionales, los efectos jurídicos en el negocio jurídico son queridos por la voluntad de su autor o de las partes, mientras que en el acto jurídico no necesariamente lo son. Conviene reiterar que tanto los actos jurídicos como los negocios jurídicos son intencionales, pues ambos son hechos por sí mismos queridos por su autor o por las partes. Solo que en los negocios jurídicos, además que se quieren directamente sus efectos o resultados, mas no necesariamente así en el acto jurídico. De lo anterior, se puede desprender que el concepto más genérico es de acto jurídico, mientras que el más específico es el de negocio jurídico, pues este último requiere que además se quieran directamente sus efectos. Como ejemplos de negocios jurídicos podemos citar a los contratos y al testamento. Como ejemplo de acto jurídico,
que no alcanza a ser un negocio jurídico, podemos citar la especificación. En efecto, Victorio Pecio señala que en la obra o artefacto el precio de la nueva especie vale mucho más que el de la materia, como cuando se pinta el lienzo ajeno o de mármol ajeno se hace una estatua, pues en este caso la nueva especie pertenecerá al especificante y el dueño de la materia tendrá solamente derecho a la indemnización de perjuicios, conforme al artículo 662, inciso tercero del Código Civil. Pues bien, en la especificación hay un acto jurídico que no es negocio jurídico porque el especificante no ha querido privar al dueño del dominio que tenía y constituye a su favor una indemnización, sino que simplemente quería pintar o esculpir, o sea, solo quería ejecutar la especificación, por esto es acto jurídico, solo que no quería dichos efectos, aunque igualmente se producirán. La doctrina chilena no llega a utilizar la categoría de negocio jurídico, pues le basta manejarse con la noción más genérica de acto jurídico. En nuestro país, al momento de formular la teoría del acto jurídico, los autores no piensan en actos jurídicos que no sean negocios jurídicos, como la especificación ya aludida, sino más bien dan por hecho que los negocios jurídicos son actos jurídicos, como los contratos. Por este motivo, y porque está tan arraigada en nosotros la costumbre de hablar de acto jurídico, aunque en realidad lo es del negocio jurídico. De lo anterior, se puede extraer una conclusión más, y es que nuestra doctrina aceptaría, salvo Alessandri, Somarriba y Bodanovich, aplicarles las normas de los negocios jurídicos a los actos jurídicos que no sean negocios jurídicos. Esta normalidad resulta acientífica porque una especie se rige por las reglas de su propia especie o bien de manera subsidiaria por las de su naturaleza jurídica o género próximo. El género próximo del acto jurídico es el hecho jurídico del hombre voluntario ilícito, pero no por las de una categoría jurídica más específica a la que no pertenece. No obstante, la acientificidad precedente, hay legislaciones como la portuguesa que la aceptan en términos explícitos. En efecto, dice el artículo 295 del Código Civil portugués lo siguiente, señala esto: los actos jurídicos que no son negocios jurídicos les son aplicables en la medida en que la analogía y las situaciones lo justifiquen. Las disposiciones del capítulo anterior se refiere al negocio jurídico. Nuestro Código Civil chileno nada dice sobre el asunto, así que a falta de texto no queda más que aceptar que hay un vacío legal y dejar que el juez lo resuelva debiendo recurrir a uno o más principios de equidad, conforme al artículo 170, número 5 del Código de Procedimiento Civil, sin que por analogía le apliquen las normas de los negocios jurídicos al acto jurídico, pues ello está prohibido tanto por la ciencia como por la ley. Tanto por la ciencia, pues ya demostramos que sería acientífico, y por la ley, porque nuestro Código Civil
y también el de comercio no aceptaron la analogía. Ambos lo rechazaron cuando eran proyectos. Continuando con las categorías, el negocio jurídico puede ser de dos grandes especies, esto es, unilateral o bilateral. En este último caso, en que hay un acuerdo de voluntades, es decir, hay consentimiento, y no una sola voluntad generadora, el negocio jurídico toma el nombre de convención. Especie de convención es el contrato y se diferencia de la primera de su género próximo, en que el contrato tiene solo por objeto crear derechos u obligaciones, mientras que la convención puede indistintamente crear, modificar, transferir, extinguir o transmitir derechos u obligaciones. El acto jurídico puede además crear, modificar, extinguir, transferir, extinguir o transmitir derechos y obligaciones, ratificar, confirmar, suspender, prorrogar y renovarse. Por esto es que resulta acertado que el Código Civil peruano, en su artículo 140, incluya en su definición de acto jurídico el vocablo regular, porque este último permite subsumir cualquier otro objeto que se busque con el acto, sea los clásicos de crear, modificar, extinguir, transferir o transmitir derechos u obligaciones, más los menos frecuentes de ratificar, confirmar, suspender, prorrogar y renovar, sin perjuicio de cualquier otro efecto que se pueda precisamente regular. Por otra parte, si un hecho jurídico del hombre voluntario es lícito, pero no intencional, esto es, sin la intención de querer sus efectos, tal hecho jurídico se llama cuasicontrato. Por otro lado, en cuanto al hecho jurídico del hombre voluntario ilícito, ellos son el delito y el cuasidelito civil y o penal. El delito es ilícito intencional, o sea, doloso o con la intención de dañar, mientras que el cuasidelito es un ilícito no intencional, es decir, sin la intención de dañar, pero culposo, conforme al artículo 2284, inciso tercero y cuarto de nuestro Código Civil chileno. Para finalizar, es la naturaleza de la sanción lo que permite decidir si nos encontramos ante una ilicitud civil o penal, y por ello, delito es el ilícito sancionado con una pena. Ilícito civil, en cambio, es aquel que tiene como consecuencias sanciones civiles, como resarcimiento o restituciones. Otras definiciones conceptuales que se desprenden de lo anterior, estos son el negocio jurídico, la convención, el contrato. El negocio jurídico es el acto jurídico cuyos efectos son queridos por su autor. La convención es el negocio jurídico bilateral. El contrato es la convención destinada solo a crear derechos u obligaciones. Por último, aunque no tenga una vinculación directa con las especies precedentes, conviene definir al cuasicontrato, porque se asemeja al acto jurídico en el sentido de que ambos son un hecho jurídico del hombre voluntario ilícito. Pero el primero no es intencional y el segundo sí. Vale decir, comparten no el género próximo, sino el género superior a este, esto es, el supragénero indicado. El cuasicontrato es el hecho jurídico del hombre voluntario, lícito y no intencional que aparenta ser un contrato o una contratación. Como se puede colegir, lo que diferencia específicamente al cuasicontrato del género de hecho jurídico del hombre, voluntario, lícito, no intencional, en que el cuasicontrato, más
No necesariamente así, en el referido género hay además un contrato aparente o una contratación aparente. Así, en la agencia oficiosa hay una apariencia de mandato, conforme al artículo 2286 del Código Civil chileno. En el pago de lo no debido hay una apariencia de que hubo una contratación previa que inducirá dicho pago. Y en la comunidad hay una apariencia de sociedad o de una convención relativa a la misma, conforme al artículo 2304 del Código Civil. En cuanto a la aceptación de una asignación como es la herencia o legado, conforme al artículo 1437 del Código Civil, nos parece que no es un cuasi contrato, sino un negocio jurídico no convencional, porque el que acepta la asignación efectivamente la quiere. Respecto del depósito necesario a cargo de un adulto que no tiene libre administración de sus bienes, pero que está en su sana razón, dice el Código Civil en el artículo 2238 del Código Civil que constituye un cuasi contrato que obliga al depositario, sin la autorización de su representante legal, aunque diga tal cosa, pienso que no es un cuasi contrato, sino más bien es una conversión del contrato de depósito necesario anulable relativamente porque hay un incapaz relativo que es un puber, a un cuasi contrato que se rige por las normas del párrafo del depósito necesario y del artículo 2240 del Código Civil. Sostengo que no existen los cuasi contratos atípicos, ya que al no fundarse los cuasi contratos en la autonomía de la voluntad, pues son ejecutados sin la intención de crearlos, deben al menos estar tipificados en el texto de la ley. Finalmente, hago presente de que hay jurisprudencia errónea, según vimos, que estima que puede existir los cuasi contratos atípicos, no tipificados por la ley, tengan o no nombre, sean o no nominados. En efecto, en la obra de Somarriba, aparecen dos fallos de la Corte Suprema, de 1920 y de 1971. El primero dice que es un cuasi contrato innominado la prestación de servicios por parte de una mujer a su amante, mientras hicieron vida en común. Y el segundo dice que es un cuasi contrato la declaración unilateral de rebajar la renta por parte de la arrendadora en una escritura pública que no fue suscrita por el arrendatario. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Suscríbanse a mi canal de YouTube, denle like, compartan esta información. Un abrazo y nos vemos en un próximo video.